Tendremos toque de queda en Navidad en Canarias. Se restringen los movimientos del archipiélago desde el 23 de diciembre al 10 de enero entre la 1 y las 6 de la mañana. En Nochebuena y Nochevieja se ampliará hasta la 1:30 de la madrugada. Además, durante esas dos noches, las reuniones familiares estarán limitadas a un máximo de 10 comensales. El temor a una tercera ola de contagios de COVID-19 ha llevado hoy, esta tarde, al Gobierno autonómico a hacer suyas las medidas que aprobó el Consejo Interterritorial de Salud, a pesar de que Canarias es la comunidad autónoma con menor tasa de contagios, con menor incidencia de toda España. Además, se han prohibido el turismo entre regiones y solo se van a permitir los desplazamientos para reunirse con la familia. Esta noche vamos a despejar todas las dudas que generan estas restricciones y además hemos preparado un reportaje sobre cómo nos ha cambiado el coronavirus durante este último año. Se cumplen 12 meses desde que la Organización Mundial de la Salud confirmara el primer caso de coronavirus en la ciudad china de Wuhan. Nadie en ese momento se imaginaba el efecto que podría ocasionar esta pandemia en nuestra salud y sobre todo en nuestra economía. ¿Cómo ha cambiado nuestra sociedad desde entonces y qué nos espera en el futuro más inmediato? Lo vamos a intentar descubrir enseguida con la ayuda de nuestros invitados de esta noche. Nos acompañan José Miguel González, que es economista, nos acompaña también Elizabeth Carrillo, que es subdirectora del área quirúrgica del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Nos acompaña también Javier Gallego, que es sociólogo, y está con nosotros también Amos García, que es el jefe de epidemiología del Servicio Canario de la Salud. ¿Te vale? Tenido, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches. Tendremos toque de queda en Navidad en Canarias. Se restringen los movimientos en el archipiélago desde el 23 de diciembre al 10 de enero entre la 1 y las 6 de la mañana. En Nochebuena y Nochevieja se ampliará hasta la 1:30 de la madrugada. Además, durante esas dos noches, las reuniones familiares estarán limitadas a un máximo de 10 comensales. El temor a una tercera ola de contagios de COVID-19 ha llegado hoy al Gobierno autonómico a hacer suyas las medidas que aprobó el Consejo Interterritorial de Salud, a pesar de que Canarias es la comunidad autónoma con menos incidencia de toda España. Además, se ha prohibido el turismo entre regiones y solo se van a permitir los desplazamientos para reunirse con la familia. Esta noche vamos a despejar todas las dudas que generan estas restricciones y además hemos preparado un reportaje sobre cómo nos ha cambiado el coronavirus durante este último año. Se cumplen 12 meses desde que la Organización Mundial de la Salud confirmara el primer caso de coronavirus en la ciudad china de Wuhan.
Nadie en ese momento se imaginaba el efecto que esta pandemia iba a producir sobre nuestra salud y economía. ¿Cómo ha cambiado nuestra sociedad desde entonces? ¿Y qué nos espera en el futuro más inmediato? Lo vamos a ver enseguida con la ayuda de nuestros invitados de esta noche. Nos acompañan hoy José Miguel González, que es economista. Buenas noches, José Miguel. Está con nosotros también Elizabeth Carrillo, que es subdirectora del área quirúrgica del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Está también con nosotros Javier Gallego, que es sociólogo. Muy buenas noches, Javier, bienvenido. Noches, y nos acompaña también Amos García, que es jefe de epidemiología del Servicio Canario de Salud, también presidente de la Asociación de la Sociedad Española de Vacunología. Buenas noches. Vamos una semana más. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud anunciaba la pandemia global. Sin embargo, el coronavirus ya circulaba entre humanos desde al menos el 8 de diciembre de 2019, cuando se declaró de forma oficial el primer caso de la enfermedad en la ciudad china, como decimos, de Wuhan. Desde entonces, la COVID-19 ha puesto a prueba nuestro sistema sanitario y ha condicionado nuestra libertad individual, sumiendo a Canarias en una durísima crisis económica y social. Hoy hacemos balance de todos esos cambios en nuestro reportaje titulado Un año después. La neumonía china puede transmitirse entre humanos. Es un nuevo tipo de coronavirus hasta ahora desconocido. Se ha causado ya 3 muertos en la ciudad china de Wuhan. Primer caso de coronavirus en España. It is a serious illness and it has to be taken seriously. I'm declaring a public health emergency of international concern. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Era el anuncio de la Organización Mundial de la Salud. La pandemia se hacía oficial. Un virus, al que llamaron COVID-19, invadía el planeta. Antes de ese anuncio se registraba el primer caso de coronavirus en España. Fue en La Gomera. Era el 31 de enero. Un turista daba positivo tras mantener contacto en Alemania con un infectado en Wuhan. Nadie imaginó lo que sucedería después. Nunca nadie, ni desde el punto de vista epidemiológico, ni desde el punto de vista científico, hubiera esperado que este virus hubiera tenido una tasa de expansión tan alta como ha tenido. Al inicio de esta pandemia, pues hablábamos de un miembro de la familia más de los coronavirus. Los conocidos hasta ese momento pues causaban resfriados típicos de las temporadas de invierno. De nuevo, nadie hubiera esperado que un miembro nuevo de esta familia pues fuera capaz de causar patologías tan graves como las que ha causado. Lo que tenemos que hacer es aprender de lo que ha ocurrido, pero no buscar culpables, porque no hay culpables. Simplemente el conocimiento científico y epidemiológico no llegaba a los puntos necesarios para poder controlar lo que ha ocurrido. El origen fue China y el final también se vislumbra en ese país. Mientras el resto del mundo sigue sumando contagios, en el gigante asiático han vuelto a la normalidad. Gracias por atendernos, Patricia Pérez, a pesar de la diferencia horaria que hay con China. Tras un año de coronavirus, ¿cómo es el día a día allí? El día a día aquí es normal, cotidiano, exactamente igual que antes de que se detectara el virus. Puedo salir a la calle con tranquilidad, ir al parque con mi hija, hacer la compra, etcétera, 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 sin ningún tipo de problema. Excepto por el uso de mascarilla, de resto todo continúa igual. Son muy disciplinados y hacen absolutamente caso a todo lo que les dice el gobierno. Gracias por atendernos, Patricia. Mucha suerte, que vaya todo bien por allí. Rafael Bengoa, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué ha hecho China para contar a día de hoy con tan buenos datos y qué ha hecho el resto de países? Los chinos lo que han hecho es controlar mucho mejor los brotes. No han tenido que reconfinar a todo el mundo, pero sí cuando en China les dicen, mira, esta ciudad se queda todo el mundo en casa, van y se quedan en casa.
nos han dado varias lecciones. La más importante probablemente sea que han priorizado la salud sobre la economía. Por otro lado, Europa ha decidido convivir con el virus, que es otra estrategia aceptable, pero que estás abriendo, cerrando, perimetrando, toques de queda, etcétera. Mientras en China guardan las mascarillas, a más de 10.000 kilómetros en Canarias se siguen notificando nuevos casos y más ingresos hospitalarios. Bea, tú eres enfermera, tú has pasado la COVID. ¿Cuándo fue tu contagio y cómo fueron esos primeros días? El 10 de abril fui ingresada en el Hospital Universitario de Canarias, lugar donde trabajo. Es verdad que yo empecé con una sintomatología gastrointestinal como unos 24 días antes. Pues inicialmente se comentaba porque no había personal, porque la situación que se preveía iba a ser la que es, pues continuamos trabajando y me dijeron continúa trabajando. Hasta que mi virus comenzó a desarrollarse y como paciente y sanitaria a la vez es horroroso. Verte el día anterior trabajando y el día siguiente sola en una habitación y tus compañeros asustados por ti. Comienzan las crisis de ansiedad que yo desconocía, no sabía lo que eran. Yo ahora estoy con unas secuelas físicas, aparte del dolor a nivel del pulmón, pues ahora me están saliendo unos hematomas a nivel generalizado. Canarias tiene la fortuna de que no se encuentra con un problema ni de lejos de llegar a saturación de camas UCI. Nos está yendo muy bien en incidencia de la COVID. La distancia entre Canarias y todo el resto de la península es abismal. Por tanto, esto se traduce en la ocupación de las camas hospitalarias, también de las urgencias y la presión sobre los centros de salud. La segunda ola llegó a Canarias antes de lo previsto. En mayo, primer mes de la desescalada, el día con más contagios apenas llegó a 11 nuevos positivos. A mediados de julio se incrementaba a 47 infecciones en un solo día y durante septiembre la ola se desbocaba hasta registrar un máximo de 386 casos en una jornada. El sistema sanitario, de nuevo, tuvo que rearmarse. Es la situación probablemente más complicada a la que nos hemos enfrentado los profesionales sanitarios de toda una generación. Tenemos que aprender a convivir con este tipo de situaciones, sobre todo porque hay que mantener nuestro sistema sanitario, hay que mantener la asistencia a los pacientes, tanto la asistencia a la patología derivada de la infección por SARS-CoV-2 como al resto de patologías. La segunda ola hemos sido tal vez más previsores y hemos tenido en cuenta todo aquello que nos faltó en su momento, es decir, desde el punto de vista de material, de equipos de protección individual, es decir, las carencias que tuvimos en esa primera oleada, en esta segunda, desde luego ya habíamos aprendido. ¿Qué es lo que no hemos conseguido solventar en esos aspectos? Pues los recursos humanos. Esta comunidad autónoma, desgraciadamente, se caracteriza por tener un déficit de profesionales de enfermería importante y durante esta pandemia, en esta segunda ola, hemos ido realizando las contrataciones para tener teóricamente un equipo más o menos estable, pero nos sigue faltando muchos profesionales. El primer caso que tuvimos en La Gomera, tuvimos que mandar a Madrid para poder hacerle la PCR. Ahora tenemos una capacidad para hacer 5.000 PCRs al día. Hay que poner dos cosas sobre la mesa y es que hay que potenciar mucho más la atención primaria y los servicios de salud pública. También es verdad que en eso el Gobierno de Canarias ha hecho un esfuerzo importante, ha contratado casi 4.000 profesionales más de todas las categorías profesionales. Es decir, hay procesos que esta pandemia lo que ha hecho es acelerarlo y que han venido para quedarse y que son buenos para el sistema, o los temas de telemedicina, las consultas telefónicas. La pandemia lo ha cambiado todo. Durante este año de convivencia con la COVID hemos tenido que aprender deprisa. Ahora conocemos mejor cómo actúa, pero el virus sigue generando incógnitas. Ahora mismo tenemos una carrera de vacunas. Ese es un punto clave. ¿Qué va a ocurrir? ¿Generaremos inmunidad o no? Otro punto a ver va a ser si este virus es capaz de mutar. Los virus de ARN pues mutan rápidamente y algunas de estas mutaciones pueden ser
beneficiosos para nosotros desde el punto de vista de que no van a infectar, pero también pueden ser perjudiciales. Y estamos viviendo una pandemia a tiempo real a nivel mundial. Estamos acumulando una gran cantidad de datos. Nunca hemos seguido otro tipo de enfermedades como las seguimos ahora y las secuelas que causan en los pacientes. Y la carrera científica, por así decirlo, pues va un poco más lenta de lo que nosotros queremos que vaya. Entre los grandes interrogantes pendientes se encuentran las secuelas que dejan en los infectados. Hola, ¿qué tal? Venga, siéntate. ¿Cómo recuerdas aquellos días en los que tuviste que acudir a un hospital a urgencias con los síntomas del COVID? Fue duro, con una enfermedad desconocida que no sé cómo va a evolucionar. A las 3 horas de estar ingresada en planta, me tuvieron que trasladar a la UCI. Allí me tuvieron que intubar hasta que me tuvieron que hacer una traqueotomía. 110 días en la UMI. En aquel momento fui la paciente canaria que más tiempo estuvo en la UMI. Yo creo que lo cogí en el ascensor. Un día que bajé a llevar la basura, tengo afectado el pulmón izquierdo al 50% y el derecho lo tengo afectado a la base del pulmón. Me han mandado fisioterapia musculoesquelética y también respiratoria. Siempre me tiene que llevar alguien porque yo todavía en la calle utilizo silla de ruedas. Claro que nos ha cambiado la vida, pero bueno, ya la recuperaremos. Los pacientes que han sufrido infección por coronavirus los seguimos en estas consultas y lo que sí que vemos son ciertos engrosamientos que se producen en el pulmón que pueden dificultar en cierto modo la mecánica pulmonar y la oxigenación de la sangre. No sabemos en qué medida las alteraciones que persisten en un porcentaje menor de pacientes, si estas van a permanecer estables en el tiempo o van a dar pie a una progresión futura de las mismas. Y nos obliga a estar muy encima de los casos para tratar un poco de conocer, porque nadie lo sabe bien, el perfil futuro que este tipo de problema podrá tener, ¿no? Mientras se siguen analizando los efectos secundarios del virus, la ciencia busca soluciones. Un estudio preliminar realizado en hospitales públicos canarios como este proporcionará nueva información sobre la capacidad de predecir la mortalidad en pacientes con COVID-19. Leonardo Lorente, intensivista del Hospital Universitario de Canarias. ¿En qué consiste el estudio que están llevando a cabo? Esto consiste en ver si la forma y tamaño de los glóbulos rojos influye en la mortalidad de los pacientes con COVID. Por un lado, que es una variable más que tenemos para saber qué pacientes tienen más riesgo de fallecer. Esto nos ayudaría a optimizar los recursos asistenciales. Y a largo plazo hemos visto que los pacientes que tienen mayor variabilidad en forma y tamaño de los glóbulos rojos presentan un mayor estado de inflamación y de oxidación. ¿Con cuántos pacientes están trabajando? Este primer estudio se realizó en 143 pacientes, que fueron los pacientes que ingresaron en las UBIs canarias en la primera oleada de marzo y de abril. En la ciencia están las respuestas a esta pandemia y tras una carrera contrarreloj se vislumbra el principio del fin con la llegada de las primeras vacunas. Gestos como estos tardarán en desaparecer. La vacuna nos devolverá la normalidad, pero habrá que esperar. Los expertos aseguran que las medidas de seguridad convivirán con nosotros un largo periodo de tiempo. José Antonio, ¿hasta cuándo vamos a estar con estas restricciones a pesar de la vacuna? ¿Volveremos a conocer la realidad que teníamos antes de la pandemia? Creo que alcanzar una normalidad como la que conocíamos antes de la pandemia va a llevar bastantes años, a que las restricciones de una forma u otra nos van a acompañar, quizás la mascarilla en sitios cerrados, quizás durante más tiempo. Si las vacunas funcionan y hacen su papel, a lo mejor el invierno del año que viene, de 2021, ya no se produce un rebrote. Entonces ahí podríamos ya ir eliminando restricciones. ¿Y cuáles serían esas primeras restricciones que se irían eliminando? El distanciamiento físico y también la mascarilla
dejará de ser obligatoria, claramente eso será quizás lo primero junto con el aforo de los locales. José Antonio, ¿qué se sabe de la duración de esta inmunidad de las vacunas? Por desgracia no podemos aventurar cuánto va a durar la inmunidad ofrecida por las vacunas. Todos los estudios apuntan a que la inmunidad es efectiva durante mucho tiempo en las personas que se están infectando. Llegó por sorpresa, atacó y empezó una guerra. Se extendió y se hizo fuerte. Combatimos mucho tiempo con armas menores. Logramos contenerlo, pero no vencerlo. Hasta ahora, cuando la artillería pesada se prepara para la batalla final. Bueno, pues enseguida abordamos las restricciones de cara a Navidad, pero preocupa la situación ahora mismo de la pandemia en Canarias. Durante las últimas 24 horas, fíjense, se han registrado 214 nuevos contagios, la cifra diaria más alta de los últimos meses. De ellos, 150 se han registrado en Tenerife. Amos García, habría que tomar medidas más severas en esta isla que está fallando. Desde luego hay que tomar medidas más severas, porque es evidente que tras el periodo de prácticamente 15 días que se habían puesto de plazo, tras haberse tomado medidas ya drásticas, la pandemia sigue su curso y lamentablemente la tendencia sigue siendo estable, pero malamente estable, porque los datos no son buenos, y esto hace necesario, en mi opinión, que se tengan que tomar medidas más drásticas. Eli, Canarias establece el toque de queda nocturno, lo hemos sabido esta tarde, del 23 de diciembre al 10 de enero. ¿Qué les parecen las medidas? ¿Era necesario un toque de queda de 3 semanas con una situación epidemiológica mejor que la del resto del Estado? En el conjunto de Canarias me refiero. Sí, yo creo que realmente todo esto viene por el tema de la tercera oleada que se teme, ¿no? Que al fin y al cabo casi todos los casos que ahora estamos viendo en plan, ¿no? Grande es por comidas familiares, entornos. Y claro, justamente la Navidad es un momento de reuniones y de pues de fiestas más allá de la 1 de la mañana. Entonces yo creo que sí, que tienen que haber más restricciones y también creo que viene bien por esta época. Vamos, ¿era necesario el toque de queda? Era necesario, yo creo que sí. Yo creo que hay que ser conscientes de algo que es tremendamente importante. Estamos en una situación que puede complejizar todavía más, una situación que ya es tremendamente compleja. La Navidad, como muy bien ha dicho la compañera, es un momento en el que se extreman, se incentivan las relaciones sociales, en la que hay más campo posible para que aumenten las infecciones. Por lo tanto, cuando más sean elementos que distorsionen esas posibilidades, mucho mejor. Javier, Canarias va a limitar a 10 personas las reuniones en las fechas claves de Navidad y a 6 en el resto de celebraciones. ¿Cómo se puede controlar si en una casa hay 6, 10 o 24 comensales? Esa es la pregunta, porque ayer incluso el ministro de Sanidad para toda España nos dijo que, bueno, pues libertad de movimientos para los allegados. La famosa palabra de allegados. Allegados, según el diccionario, es cualquier persona que tenga relación familiar, de amistad o de confianza con otra persona. Por tanto, ¿cómo controlar que nos desplazamos a ver a alguien con quien tenemos confianza? Va a ser imposible. Yo tengo la sensación, y ojalá me equivoque, que la Navidad se va a notar en enero. Porque, primero, no va a haber posibilidad de control. Segundo, tanta incertidumbre, tanta disparidad de medidas por comunidades autónomas, incluso desde el propio gobierno central, crea una sensación de desconcierto en el ciudadano y eso a su vez crea una sensación cercana a la falta de responsabilidad. Cuando tú no ves desde los liderazgos públicos medidas concretas, claras, diáfanas, comunes, bueno, pues cada uno se va a regir por su autorresponsabilidad. Y ojalá me equivoque, pero vamos a lanzar una moneda al aire esta Navidad y a ver si cae cara o cae cruz. José Miguel, en las cenas de Nochebuena se excluye del cómputo a los menores de 6 años. ¿Eso es acertado? Bueno, realmente ya la carga vírica en cada uno por rangos de edad sí ha demostrado que los menores, por ejemplo, la explosión que se pretendía
esperar con el comienzo del curso escolar, pues afortunadamente ha sido unos núcleos en donde mayor control ha habido. A partir de esas circunstancias, obviamente la no contabilización, pues al final también tienes que pensar en la independencia de los miembros que se pueden reunir, y obviamente los menores no tienen independencia alguna. Eli. Yo realmente lo estaba comentando antes, que considero que los niños hoy en día, bueno, y lo han demostrado, son un ejemplo de lo bien que han captado la idea de cómo deben lavarse las manos, de ponerse la mascarilla. Son mucho más disciplinados que nosotros y creo que están cumpliendo muy bien las reglas, entre comillas. Hechos que los colegios, yo lo veo, yo soy madre, aparte de todo lo que... Y yo lo veo en mis hijos. Igual que yo les estaba comentando a ellos, yo voy a hacer deporte y estoy resoplando con la mascarilla. Ellos hacen deporte de forma estricta con su mascarilla puesta, se la bajan cuando tienen que beber agua, se alejan para beber agua, se la bajan y siguen. Y quieras o no, eso hace que también veamos que en los colegios y todo esto, pues esa explosión que pensábamos que iba a suceder, ya no solo por la carga viral, porque realmente ellos aclaran mejor todo y tal, es también porque son mucho más disciplinados que nosotros. No, es que el matiz, hablas de niños, pero claro, el problema va a ser, y lo está siendo ya, los niños de 20, los niños de 30 y los niños de 40. Claro. Porque ahí ha habido mucha irresponsabilidad, la sigue habiendo, ¿y qué pasará en las fiestas? La Navidad es propicia, ¿se cumplirá el toque de queda a la 1:30? Si se están incumpliendo, yo vengo de la Comunidad de Madrid, hace unos días 300 denuncias, ¿cuántas otras fiestas no habría que no se percató la policía? Esta Navidad va a ser una prueba de fuego. Y... Javier, salvo Canarias y Baleares, todas las comunidades autónomas van a permanecer cerradas, en teoría, perimetralmente, desde el 23 de diciembre hasta el 6 de enero, aunque se va a poder entrar para visitar a familiares. ¿Cómo se acredita? Antes hablabas de allegados. ¿Cómo se acredita que uno va a una cena de Navidad para cenar en familia? Es que es una pregunta retórica. ¿Cómo vamos a si fuéramos Guardia Civil, Policía, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cómo cercioramos en un momento que yo no estoy mintiendo cuando digo que voy a ver a un primo mío con quien tengo una relación de allegado especial? Va a ser muy difícil. Por tanto, yo vuelvo a apelar a la autorresponsabilidad de cada uno. Y ahí, pues, claro, tenemos la prueba de estos meses donde ha fallado en muchas ocasiones. Es cierto que ha habido un confinamiento muy fuerte y que, como sociedad también, como ciudadanos, necesitamos válvulas de escape psicológicas. Luego podemos hablar de esto, supongo. Pero de ahí al relajo excesivo, que es lo que ha pasado, hay un breve trecho. Y por terminar, apuntabais antes, medidas más duras, por ejemplo, para Canarias. Claro, yo vengo de la Comunidad de Madrid y ahí las medidas han sido menos duras que en otras comunidades y se ha conseguido, estamos menos mal que hace semanas, pero con una economía que no se ha cerrado, hostelería, sin tanta restricción. Yo creo que la salud mental es muy importante. Esta ligazón entre medidas más duras para salvar la salud, cuando ahogamos la economía, aquí en Canarias, que lo estáis pasando tan mal desde el punto de vista del turismo, yo creo que provoca también un problema sanitario y a la vez un relajamiento y una sensación de necesidad de escapar y de faltar a la responsabilidad propia cuando tienes una situación angustiosa. Conjugar eso es muy complicado. Es muy complicado, pero absolutamente necesario. Ya lo dijo Rafael Bengoa, uno de los grandes éxitos que han tenido en China es que han priorizado la salud sobre todo. Y eso les ha permitido controlar la pandemia. Es evidente lo que ha dicho el compañero, es claro, sin salud, hay que priorizar la salud, pero también hay que darle cancha a la economía, porque si no hay economía hay más pobreza y eso es un problema de salud claro y evidente. Hay que llegar al punto de inflexión que posibilite que coexistan esas dos actividades, pero priorizando siempre la salud, Pero vamos, por ejemplo, ¿qué es un allegado? Porque ni el gobierno, como estábamos hablando antes, lo tiene claro. ¿Cómo acreditamos que vamos a ver a un allegado si un allegado es... ¿Qué es un allegado?
Yo entiendo que un allegado puede ser mi hijo que ha llegado por fin o llegará de Madrid, porque francamente no tengo ni la más remota idea de cómo se puede articular un allegado a lo que puede ser mi núcleo de personas íntimas. No tengo ni la más remota idea. Yo creo que todo esto lo debemos abordar, como tampoco entiendo mucho la limitación del número de personas. Hay que entender lo siguiente. Lo que se trata es fundamentalmente de trasladarle a la ciudadanía recomendaciones sobre algo que no puede ser igual a como ha sido siempre. Y en ese sentido hay que apelar, como muy bien han dicho los compañeros, a la responsabilidad de la ciudadanía, a que la ciudadanía sea consciente de que estas Navidades no pueden ser como las de todos los años, que lo ideal, lo razonable, lo sensato es que en las fiestas de Navidad nos reunamos los convivientes habituales y no más, Vale, ¿y si el gobierno permite los desplazamientos de Navidad, Javier, pero dice que lo recomendable es quedarse en casa, ¿por qué no los prohíbe entonces? Claro, como ha pasado, por ejemplo, en Italia. En Italia la Navidad está restringidísima. Ha habido una decisión del gobierno central. ¿Por qué? ¿Ha pesado más el miedo del hartazgo de la ciudadanía, por lo que decías antes, que el propio virus? Desde el gobierno de España, que es el principal responsable en la pandemia, hay cierto temor a tomar decisiones antipopulares y por eso se cede la competencia a las comunidades autónomas. Y también todos los políticos, tomar decisiones drásticas, pues no va con una facilidad desde el punto de vista de afinidad política con los ciudadanos. Pero claro, eso es el liderazgo. El liderazgo es tomar medidas duras cuando hay que tomarlas. Es tomar una decisión y es encabezar a la sociedad, no ir a rebufo de los contagios, de las cifras. Y quizás aquí en España ha fallado decisiones más contundentes, más coordinación, como han dicho los científicos, entre comunidades autónomas, más liderazgo. Porque eso a la larga, vuelvo a decir, genera también en los ciudadanos, en todos nosotros, esa indefinición genera incertidumbre. Y la incertidumbre redunda luego en falta de responsabilidad. Le iba a preguntar al economista de la mesa, José Miguel, que has pedido la palabra, si ha pesado más el miedo a la economía que al propio virus. Es que justamente España es la región, según la OCDE, del mundo que más va a verse perjudicado por las restricciones. Justamente, y no por su sistema productivo, ni mucho menos, sino simplemente por las erráticas decisiones que se han llevado a cabo desde un principio hasta el final. China, por ejemplo, que antes se nombraba como que ha priorizado la salud frente a la economía, pero es la región del mundo que ya está creciendo positivamente y es la que va a crecer en 2021. Por lo tanto, no creo que haya sido una prioridad, sino la responsabilidad, la disciplina social que existe en una sociedad como es la China, obviamente acompaña que el virus que se transmite por la movilidad de las personas, entendiendo esa circunstancia, no sé si porque se lo han explicado bien o porque lo han entendido bien. Algo que, por lo menos en el caso de España, Italia, incluso el Reino Unido, bueno, Reino Unido y Estados Unidos son otro tipo de paradigmas porque el sistema de decisión política ha ido por otros derroteros, pero las erráticas decisiones al final hacen que las personas también generen cierta desconfianza frente a dichas decisiones. Lo estábamos diciendo, la conceptualización de un allegado, de sí, pero te recomiendo que no. Bueno, pues desde ese punto de vista, no es las fiestas navideñas no es solo paz y amor, es el 50% de la facturación de muchas de las empresas del año. Por lo tanto, esas circunstancias hay que también tenerlas en cuenta. El cierre perimetral pasa auténticamente de largo por los estudiantes universitarios canarios que están en la península estudiando. El Ministerio de Sanidad se limita a pedirles que se mantengan un poco aislados los días previos al viaje, pero aquí en Canarias se les pide que vengan con un test PCR, se les recomienda, o un test de antígenos antes de volver a las islas. ¿Es una petición acertada? Uf. Las preguntas no van a ser fáciles. Que sí, bueno, vamos a ver. El test de antígeno rápido está claro que puede ser una ayuda, pero es verdad que su mayor eficacia es si tú estás sintomático en los primeros 5 días. Las PCR, sí, que tengas una PCR negativa significa del todo que estás protegido y que no vas a hacer daño. No, tampoco, porque hemos visto pacientes que están muy malos con PCRs negativas, con lo cual, pero que son medidas
que nos pueden ayudar a controlar pues, que se disperse todo esto, pues sí, también, porque al fin y al cabo, bueno, yo siempre lo cuento, ¿no? Siempre el que me conoce siempre que estoy hablando de lo mismo, ¿no? Esto es un virus, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, y este virus, ¿qué le pasa? Que está mucho tiempo más contagiando, tiene más capacidad de contagio que en días, ¿no? Que otros. Entonces, si tú estás por ahí soltando, pues al final lo que hace es que coges más gente, ¿no? Si tú puedes controlar por lo menos una proporción importante, porque tú lo testas a las personas, porque el problema aquí fundamental es que hay asintomáticos y está demostrado que hay asintomáticos, y tú testas a la gente, pues intentas reducir la capacidad de contagiar a más cantidad de gente. Y lo que haces es disminuir la sobrecarga hacia el sistema sanitario, porque realmente es eso. Lo que ha sucedido aquí es una sobrecarga del sistema sanitario, porque de golpe nos ha venido una ola de infecciones, ¿sabes? Yo creo que transmitir la idea de que mejor un test que la ausencia de test, sea el que sea, es lo positivo. Sí. Es decir, no nos da la plena seguridad, estoy contigo, pero por lo menos puede descubrir casos que aparentemente pasan desapercibidos porque son asintomáticos. Por tanto, existencia de test siempre, ojalá se hubieran hecho en España muchos más y todos estos meses. Considero que es más importante hacer una buena encuesta epidemiológica y de síntomas, porque la gente, hay que empezar a concienciar a la gente de cómo te tienes que mover si tienes pues tos, si estás resfriado, si tienes un poco de fiebre. O sea, hemos vivido una cultura donde todo, y además que yo soy de la primera, yo soy una salvaje de estas trabajadoras que me voy a trabajar con 39 de fiebre, y eso ahora tenemos que verlo como que eso no lo podemos hacer. Vamos, ¿el temor a una tercera ola existe? Sí, existe, claramente que existe. Vamos, pero claramente. Estamos en una situación y en este contexto... Pero se ha incrementado al ver las imágenes de aglomeraciones de este fin de semana. Se han incrementado porque de alguna manera el escenario que temíamos pues se está cumpliendo. Pero ¿cuál es el riesgo de esas aglomeraciones? Fundamentalmente que vamos a, como decía nuestra compañera Eri, se van a estar expandiendo microorganismos, van a estar expandiendo virus y que el caldo de cultivo son las aglomeraciones. ¿Uno se puede contagiar yendo a comprar a una calle concurrida? Uno se puede contagiar yendo a una calle concurrida, fundamentalmente, hombre, la posibilidad de contagio en los espacios abiertos es más baja que los espacios cerrados. Por eso decía, aunque estemos al aire libre. Pero aunque estemos al aire libre, hay una posibilidad clara de que nos podamos contagiar. Menor que en espacios cerrados, pero puede ocurrir. Y de esa perspectiva, ese escenario es el que vemos que se está cumpliendo y es el que nos da pavor en relación a la posibilidad de desarrollar una tercera ola. Y los últimos resultados que se están dando en Canarias pues no son precisamente como para echar las campanas al vuelo, aunque estemos muy bien y seamos una comunidad autónoma mejor. El hecho de que ayer hayamos superado la barrera de los 200 casos hoy, pues lógicamente es un factor inquietante. Bueno, pues todo esto ocurre cuando tenemos ya las vacunas a la vista. Estados Unidos y Reino Unido van a empezar a suministrar vacunas a su población durante los próximos días. Sin embargo, en la Unión Europea su distribución se va a retrasar unas semanas más a la espera de verificar su seguridad. ¿Está siendo Europa demasiado garantista? Lo vamos a abordar en apenas 6 minutos a la vuelta de publicidad.
Seguimos en directo en Fuera de Plano en Televisión Canaria cuando son las 22:53 de la noche. Como decíamos, el Reino Unido va a comenzar a distribuir la vacuna de Pfizer la próxima semana y Estados Unidos lo hará a partir del próximo día 15. Sin embargo, la Unión Europea no prevé su autorización hasta el 29 de diciembre, mientras que la vacuna de Moderna va a tener que esperar hasta el 12 de enero, más o menos. Amos García, presidente de la Sociedad Española de Vacunología, ¿es necesario este retraso en Europa? Yo creo que es conveniente el que seamos conscientes de lo que se van a evaluar es un dossier que tiene que ser analizado de manera absolutamente rigurosa, metódica y aplicando el método científico. Por lo tanto, cuando más tiempo haya, mejor evaluado estará el producto que se está analizando. Y desde esta perspectiva, yo francamente me da mucha seguridad que la Agencia Europea del Medicamento espere hasta el 29 de diciembre para hacer ese análisis. Eso es señal de que han usado el periodo de tiempo razonable para llegar a una conclusión que será lo más sensata y lo más adecuada posible. La farmacéutica AstraZeneca reconsidera investigar más su vacuna tras las dudas surgidas sobre su eficacia. ¿Qué va a pasar con esta vacuna? ¿Se va a retrasar su distribución? Sí, se va a retrasar indudablemente porque tienen que repetir parte de los ensayos clínicos en tanto en cuanto tuvieron problemas de fabricación que dieron al traste con muchos de los resultados que habían planteado. Por lo tanto, tienen que repetir los ensayos clínicos y era una de las vacunas que estaba tocando en las puertas, pero que va a retrasarse ahora. José Miguel, aunque en España la vacuna no va a ser obligatoria, sí que ha generado una gran polémica, un gran debate las declaraciones de la presidenta del Comité Económico y Social Europeo, que asegura que los empresarios podrían negarse a contratar a una persona que no se haya vacunado. ¿Qué te parece esa medida? ¿Es lícito exigir la vacunación a la hora de contratar? Obviamente depende del nivel de gestión de asentismo laboral que tú puedas plantear. Aquí realmente, ya por responsabilidad social, obviamente es necesario que toda la gran parte de más del 60% de la población esté inmunizada, trabaje o no trabaje, por la problemática que puede generar en el resto del entorno ya no solo laboral sino social. Obviamente esa exigencia, llamémoslo así, ese corte a la entrada no es posible desde el punto de vista jurídico el poderlo plantear, y ahí es donde hay que llamar a la calma desde el punto de vista de las negociaciones que se puedan establecer dentro incluso de los convenios colectivos para poder llevar a cabo esa decisión. Yo creo que es un motivo discriminatorio que nunca se ha tenido en consideración dentro de la legislación, pero en este caso yo creo que hace falta un mayor análisis porque no creo que sea ni conveniente ni obligatorio el poder hacerlo. ¿Es lícito exigir esa vacunación, Javier? Es que este debate se va a abrir en los próximos meses en cuanto empiecen las vacunas a estar ya para distribuirse. Se va a abrir y va a ser un debate importante desde el punto de vista legal y sanitario. Yo estoy con Amos en que cuanto más seguridad haya de las agencias que tienen que dar el certificado a las vacunas, mejor para concienciar de esa forma a tantos españoles indecisos. El CIS, en la última encuesta, el dato que ofrecía, es cierto que la vacuna todavía no estaba tan cercana, de los españoles que no se vacunarían hasta que pasara un tiempo, era excesivo, era altísimo. Ahí vamos a tener que hacer, incluso los medios de comunicación, los políticos, un esfuerzo de persuasión a los españoles, sustentado con la seguridad que nos van a dar los organismos oficiales de, oiga, esta vacuna no tiene ningún problema, va a hacer un bien no solo a usted, sino a sus familiares y a toda la sociedad. Pero este debate de la obligatoriedad va a estar porque no puedes obligar a nadie. Pero fíjate, Javier, que ese debate, se lo pregunto a Amos García, de la vacunación también se está extendiendo a las aerolíneas. Hay algunas compañías que comienzan a plantearse el dejar volar solo a aquellas personas que estén vacunadas. ¿Lo ves acertado? Yo, honestamente, la obligatoriedad de la vacunación en el contexto de un país como el nuestro, que tiene es muy vacunador, que tenemos coberturas vacunales superiores al 95% en la primera fase de la vida, que es cierto que conforme aumentamos la vida en años, estas coberturas van disminuyendo,
pero a unos niveles razonablemente aceptables. Yo creo que plantear estrategias de obligatoriedad lo que va a hacer es a lo mejor crear anticuerpos en frente a la medida, a la vacuna. Y algunas cosas que me gustaría resaltar, si me lo permite, Miguel Ángel. Lo que decía es la encuesta del CIG. Es cierto, más de un 43% de ciudadanos españoles se manifestaba remiso a vacunarse inicialmente contra la vacuna. Yo creo que ese es el matiz. No estamos hablando de negacionistas. Estamos hablando de gente que inicialmente tiene esperando a que saber si eso funciona o no funciona. Exactamente, que tiene dudas. ¿Y cómo no van a tener dudas en el contexto de la pandemia? En el contexto de dudas en la que nos hemos movido ahora con la pandemia. Yo creo que el mensaje que tenemos que lanzarle como profesionales sanitarios a la ciudadanía tiene una doble vertiente. En primer lugar, le tenemos que dejar claro y de manera rotundamente generadora de credibilidad hacia la vacuna, que las vacunas van a ser seguras, que si un órgano regulador las autoriza, es porque ha garantizado, han evaluado la seguridad y la eficacia de ese producto. Por lo tanto, van a ser seguras. Y si me permites, acabo rápidamente. Y además trasladarle a la ciudadanía la siguiente reflexión. ¿Y si no nos vacunamos, cuál es la alternativa? Bueno, todo esto es el debate sanitario, pero las consecuencias de la irrupción del coronavirus no solo han sido sanitarias. La COVID-19 ha provocado un crack económico del que desconocemos aún su alcance. Igual que la pandemia evoluciona de manera distinta en los países y en las comunidades autónomas, también lo hace el efecto en la economía. Y desde esa perspectiva, Canarias se sitúa entre las regiones más perjudicadas. Lo vamos a ver en la segunda parte de nuestro reportaje, un año después. 2020 iba a convertirse en el año de la remontada. La economía canaria estaba consolidando su crecimiento, pero la COVID tenía otros planes. El vacío que llegó a ocuparlo todo ha dado paso a una nueva compañera, la incertidumbre. El coronavirus está pasando a Canarias una factura elevada. Nuestro Producto Interior Bruto caerá casi un 22% este año debido, en gran parte, al frenazo turístico. La llegada de visitantes se ha reducido un 70%, pero la pandemia aún nos deja muchos interrogantes. Vienen esta, por favor, que le desinfecten los pasillos, ¿vale? Venga, muchas gracias. Enrique Durán, director de uno de los hoteles del sur de Tenerife que continúa abierto. ¿Cómo han conseguido mantenerse activos hasta este momento? Nosotros realmente nunca hemos cerrado. Siempre estuvimos abiertos desde el mes de marzo. En verano conseguimos llenar en un 40-50% del establecimiento gracias al turismo local. Y ahora mismo pues estamos con unos porcentajes de ocupación sobre el 20%. Dadas estas circunstancias, ¿se han visto obligados a mandar a parte del personal al ERTE? Aproximadamente tenemos entre un 60 y un 70% de la plantilla en el ERTE. ¿Se han visto obligados a recurrir a algún tipo de crédito o de ayuda? Pues lógicamente hemos tenido que recurrir a las ayudas que nos han aportado para poder soportar o poder paliar, digamos, las deficiencias o las carencias financieras que tenemos. Nosotros afortunadamente somos un grupo consolidado y en principio no tenemos pensado cerrar. Nos empezamos a preparar para la temporada de invierno, pero nos hemos encontrado nuevamente con una serie de obstáculos. La situación a la que han ido derivando los diferentes mercados emisores, especialmente Reino Unido, que se ha confinado hasta principios de diciembre, Alemania con recomendaciones de no viajar al extranjero o fuera de sus propios landers, y después otros mercados como son los nórdicos también con restricciones. Todo esto evidentemente pues ha supuesto un duro golpe para el sector, que esperábamos a partir del 1 de noviembre por lo menos empezar a trabajar poco a poco de forma gradual, que tuviéramos, digamos, una temporada de invierno, si no completa, desde luego poner en marcha la maquinaria para empezar el año 2021 con otro talante, ¿no? Estamos hablando de que si el gasto en Canarias, en el turístico en Canarias, fue unos 15.000 millones de euros, tengan en cuenta que hemos trabajado apenas 2 meses y medio este año sobre los 12, por lo tanto, haciendo una regla de 3, tenemos digamos, el gasto turístico. Sin turismo, el empleo se tambalea. Hoy, en Canarias, 84.000 trabajadores resisten bajo el paraguas de los ERTE. Samuel, ¿en qué situación se encuentran ahora laboralmente aquí en casa? Mi pareja está en ERTE por fuerza mayor y bueno, mi empresa justo en marzo había programado una
una obra y seguimos en ERTE, pero por obra. Cuando comenzaron en ese ERTE, ¿esperaban que transcurrieran tantos meses antes de volver a trabajar? Pensé que en septiembre, como mucho octubre, estaríamos con el hotel nuevo abierto y estuviéramos trabajando, los dos o uno por lo menos. En septiembre ninguno de los dos percibimos prestación por la política que hay en el SEPE y sus actualizaciones mensuales. Actualmente, ¿cuántos ingresos entran mensualmente en casa? Mi pareja está al 70% con el ERTE y nosotros, al pasar ya los 6 meses de ERTE por obra, hemos bajado al 50% de la cotización. Se lleva más o menos, gracias al apoyo con nuestras familias, nuestras madres y padres por cada lado, pues nos ayudan. Los ERTE finalizarán el 31 de enero. Empresas y trabajadores esperan por su prórroga. Teniendo en cuenta que a día de hoy en los presupuestos generales del Estado, que están en proceso de aprobación, no se contempla un ERTE más allá de enero de 2021, en caso de decidirse ampliarse ese plazo, pues habría que ver cómo se financia. Habría que pedirle de nuevo a Europa pues más dinero para ello. En cuanto a si conviene extenderlo o no más allá de enero de 2021, que es lo que contempla el gobierno, pues por supuestísimo que sí. No es una subvención a fondo perdido, ni mucho menos, sino que viene a ser una deuda que contrae el Estado español con la Unión Europea, en este caso en formato de préstamo a 15 años. Pero los ERTE no han evitado que aumente el desempleo. Desde que el virus bloqueó nuestra economía, han engrosado en la lista del paro 60.000 trabajadores canarios. Si bien estamos hablando de que algunos organismos dicen que no se recuperará el turismo hasta el 2024, la buena noticia es que desde el momento que haya vacunas y movilidad de personas, la economía canaria, al ser tan dependiente, igual que sufre las consecuencias negativas muy inmediatamente, va a sufrir las consecuencias o va a aprovechar las positivas de que esto se recupere también muy inmediatamente. El coronavirus tampoco da tregua a autónomos y a empresarios, dos colectivos en los que predomina la inquietud y la angustia. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Miren, a la calle Néstor de la Torre, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, escapando porque la situación es bastante complicada, los días no son tan buenos. La situación de la pandemia nos ha llevado a una situación de una merma de ingresos bastante considerable. Ahora mismo podemos estar por encima del 70% de merma de ingresos aquí. La mayoría son autónomos, ¿no? Aproximadamente 10.000 familias en Canarias que comen directamente del taxi. Supone que le estamos haciendo frente al pago de todo lo que es el mantenimiento del negocio y apenas nos está quedando para vivir. Y ante toda esta situación, ¿se han planteado o usted ha pensado alguna vez tirar la toalla? Nosotros no podemos pensar en tirar la toalla porque nos quedaríamos sin comer, teniendo en cuenta que nosotros no podemos presentar un cese de actividad porque eso sería la extinción de la licencia y con ello la extinción de nuestro medio de vida. Milka, buenas tardes. Hola, Sara. Muchos años dedicada a la distribución de souvenirs en Canarias. Ahora que no hay turismo, ¿en qué punto se encuentra tu empresa? Pues ahora mismo tenemos un momento de parón. Estamos un poco sobreviviendo a la situación como podemos y intentando pues ir avanzando en la medida que podamos, pero tenemos una situación muy complicada. El volumen de ventas ha caído de forma drástica con respecto a otros años. ¿De cuánto estamos hablando? Del 95% nos ha caído la facturación. Tengo 15 personas en el ERTE, mantuve a 2 empleados, lo hice para que supervisaran un poco la situación y fueran a visitar a los clientes, ver cómo estaban. ¿Te has planteado la opción de tener que cerrar el negocio? Muchos días pensamos, mira, vamos a cerrar porque esto no tiene salida. Pero esta empresa lleva muchos años en el mercado, es una empresa que tiene un personal estable además y nosotros vamos a aguantar lo que podamos para no cerrar y poder llegar a un punto en el que podamos abrir y poder recuperar a todos mis empleados. Además de afectar a empresas y trabajadores, la pandemia se ceba especialmente con los jóvenes. Después de atravesar la anterior crisis económica, vuelven a colocarse frente al mismo muro, el paro. 6 de cada 10 menores de 24 años buscan, sin conseguirlo, un empleo en Canarias. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas, Pablo, ¿cómo estás? Tú por falta de oportunidades laborales te has visto obligado a seguir formándote. Sí, yo acabé periodismo en la promoción 2019, estuve un año buscando trabajo
no encontré nada que se adecuara a mí y volví a la facultad. Me matriculé en el máster para seguir formándome en comunicación y aquí estoy. ¿Cuánto tiempo llevas buscando empleo, Javi? Desde que acabé la carrera, 1 año y un par de meses. ¿Y qué es lo que buscas exactamente? Me gustaría encontrar una oferta de trabajo que se adapte a la cualificación y la formación que he adquirido en la facultad y que me permita vivir bien, de manera digna, digamos. ¿Te has llegado a plantear el irte de Canarias para buscar esas oportunidades que aquí no tienes? Lo he pensado, pero vamos, casi que a diario. El problema es que casi sin recursos pienso cómo me voy y el tiempo que esté sin encontrar trabajo, donde sea que me vaya, ¿qué hago? Hablamos de unas cifras de desempleo muy altas, las más altas de paro juvenil del Estado y yo diría de la Unión Europea, ¿no? Las consecuencias son pues, las dificultades para emanciparse, para, digamos, formarse a través del empleo. Y eso también va a condicionar un poco pues, todas las estrategias reproductivas, el hecho de cuántos hijos van a tener, cuándo se van a formar las familias. Tiene más probabilidad pues, un poco de caer en situaciones de exclusión social y sobre todo de perpetuar esa exclusión social. La economía canaria, a fin de cuentas, no es capaz de absorber toda la mano de obra cualificada que estamos creando, ¿no? 1 año después del primer paciente COVID en Wuhan, China es hoy el país vencedor de la batalla económica. Mientras medio mundo languidece en recesión, el gigante asiático crece a base de vendernos sus productos. Es el rastro de ganadores y perdedores que deja la pandemia. Aquellas economías basadas en modelos industriales han sufrido menos las causas y los efectos de esta pandemia que aquellas economías basadas en sector servicios. En el caso de la economía canaria nos hemos visto muy afectados porque principalmente nuestro modelo, que es un modelo de servicios y un modelo turístico, obviamente se ha parado completamente por la falta de movilidad de las personas. ¿Qué deberíamos hacer para reconducir esta situación? Aparte de apostar por la calidad turística, además deberíamos de apostar también por la diversificación económica. Recuperar la actividad perdida y blindar nuestra economía es el primer reto. Pero hay otros. Aprender de la pandemia para construir un modelo cimentado en la eficiencia, aumentando la productividad, basado en la cualificación profesional y respetando el entorno para hacerlo sostenible. Acabamos de ver qué lecciones deberíamos extraer de esta pandemia: eficiencia, productividad, cualificación y economía sostenible. 4 grandes conceptos que resumen el nuevo modelo que tendría que construirse para la recuperación, ya que, como en otras crisis del pasado, de esta también se esperan algunas transformaciones de calado. Wendy, tú tienes más claves. Así es, muy buenas noches, Miguel Ángel. A lo largo de la historia, como bien has dicho, todas las crisis han provocado transformaciones. Y esta del coronavirus lo hará también, porque la pandemia traerá nuevas reglas en las relaciones comerciales, en las empresas, en el mercado laboral y hasta en los hábitos de consumo. Así lo asegura la mayoría de expertos, que además avisa: asumir que todo será igual tras la COVID sería un grave error. El primero de esos errores tiene que ver con la fecha de la recuperación. Pensar que con la vacuna vamos a volver rápidamente a las tasas de crecimiento de antes de la pandemia, pues no es muy realista. Además, la profundidad de esta crisis va a ocasionar algunos daños persistentes en la economía, según estima el Banco de España. En un exhaustivo informe, el regulador califica como problema el importante peso que tienen las pymes en el tejido productivo, y si lo es para el conjunto del país, mayor es la incidencia en Canarias. Unas pequeñas y medianas empresas que están abocadas a transformarse si quieren sobrevivir. ¿Y cómo? Pues mejorando su productividad a base de digitalizar sus negocios. Algo que no solo se logra con abrirse comercio online, va mucho más allá. Por ejemplo, controlando sus mercancías o servicios mediante procedimientos informáticos, o conocer mejor a sus clientes a través de las tecnologías de la comunicación, para así poder adaptarse a los nuevos hábitos de los consumidores. Pero además del escaso tamaño de nuestras empresas, el Banco de España pone el foco en otras cuestiones para hacer frente a los próximos retos. Es el caso del déficit educativo y formativo que padece este país, junto a la escasa inversión que realizamos en investigación, en desarrollo, en innovación, que está muy alejada además de los países de nuestro entorno. Otra de las recetas que plantea este organismo se refiere al mercado laboral. Considera que hay que rebajar la elevada temporalidad de los contratos y plantear una revisión normativa que acabe con la precariedad y con la excesiva rotación de empleados que hoy tienen
las empresas. De lo contrario, la pospandemia provocaría así una mayor desigualdad en la renta salarial, cebándose con los trabajadores pues menos cualificados. Pero el Banco de España no deja atrás cuestiones como, por ejemplo, las relacionadas con el cambio climático, porque otro de los principales retos es la reconversión de la economía hacia un modelo más sostenible. Para lograrlo, propone penalizar las actividades más perjudiciales para el medio ambiente e impulsar las inversiones públicas y privadas para desarrollar tecnologías más limpias. Una cuestión que exigirá la Comisión Europea, junto también a la digitalización de la economía, para que pueda llegar a España esa lluvia de millones de euros con la que iniciar la recuperación. Fondos que especialmente pues necesita Canarias para remontar una economía deprimida tras el batacazo turístico, aunque pues otro asunto será cómo gestionar esos recursos para los que se precisan cambios en la legislación que permitan una mayor agilidad y eficiencia en las administraciones públicas. Como ven, estas son las principales recetas económicas para hacerle frente a lo que viene después de la pandemia, esta era pospandemia. Gracias, Wendy, por todos esos datos. La primera gran pregunta que nos hacemos todos, José Miguel, es si con la vacuna volveremos rápidamente al crecimiento económico o, como augura el Banco de España, esta crisis es tan profunda que va a ocasionar daños más persistentes. ¿Qué opina? La sociedad no es una lavadora en el que pulsas el botón y vuelve a funcionar todo con normalidad. Obviamente aquí lo que se ha generado es una alta brecha, unas concentraciones en los niveles de renta, parte de la estructura productiva va a desaparecer. El dato, por ejemplo, que conocimos en estos días sobre el paro registrado, que haya menos personas ocupadas, menos personas cotizantes a la Seguridad Social y que no se hayan incrementado los expedientes de regulaciones temporales de empleo, que están en torno a las 84.000 personas, eso significa que hay personas que han perdido su trabajo de forma definitiva. Entonces, esa circunstancia no es lo mismo el entecer, hibernar, lo que se suele decir, una estructura productiva, que hacerla desaparecer y volverla a funcionar. Eso hay que tenerlo en consideración porque era el peor de los pronósticos que teníamos que evitar. Es decir, hagamos medidas paliativas económicas, todas las posibles, para evitar que las empresas cierren, que es donde yo voy a retornar en mi puesto de trabajo, porque una vez que cierren, esa reactivación será mucho más lenta. Eso le iba a preguntar a Javier, el presidente de la patronal española, hacía referencia a lo que acaba de decir José Miguel. El presidente de la patronal española de pymes ha declarado que las empresas ya no piensan en cerrar o no, porque lo que están es pensando en cuándo cierran. ¿Va a haber que aumentar y extender en el tiempo las ayudas públicas para evitarlo? De momento no queda otra. De momento, si no hay el grifo de la política expansiva, de los aportes de Bruselas, pues esto se hunde. Eso 2 y 2, 4. Pero a mí hay un dicho oriental que me gusta mucho, que toda crisis es una oportunidad, siempre, en la vida personal y en la social. Otra cosa es que de esta gran crisis que estamos padeciendo, social, personal, sanitaria, ¿sabremos sacar las lecciones? Yo ahí soy escéptico. Vivíamos en un mundo donde pensábamos que éramos perfectos. El progreso tecnológico nos hacía pensar que éramos invencibles, imbatibles, y esto nos ha dado una bofetada. En lo personal, salimos más inseguros personalmente. Hablábamos antes de las relaciones personales. Hay casos ya que se están viendo de ansiedad en la población que llevan a un carácter más agrio en ciertos ciudadanos. Hablamos también de una inseguridad económica, que es de lo que estamos hablando. Pues salimos más inseguros. Ese bienestar del que gozábamos, que pensábamos que era infinito, está ahora mismo en entredicho. ¿Cómo se va a solucionar? De momento no hemos solucionado lo sanitario. Es que el problema es que hay que solucionar lo sanitario y a partir de allí ya veremos. Es que no hay un problema económico, hay un problema sanitario. Y el económico es una consecuencia. Si no hubiera pasado nada, nos hubiéramos desacelerado y volveríamos otra vez al ciclo expansivo de la economía. El problema es que hay un problema sanitario que ha paralizado los mercados y la economía capitalista se basa en que los mercados funcionen. Sí, pero yo creo que este problema sanitario tiene que enseñarnos a que esta nueva normalidad de la que habla todo el mundo no sea efectivamente una nueva normalidad, es decir, que hayamos aprendido de todos nuestros errores que hemos hecho en el pasado. Los chinos están saliendo, ¿por qué? Porque son disciplinados, pues a lo mejor tenemos que incorporar un poquito de eso a nuestra cultura, es decir,
lo que hemos insistido. Porque viven en un país sin libertad también. Es más fácil ser disciplinado cuando te obligan a ser disciplinado. Sí, ¿no? Yo no digo que seamos como los chinos, lo que sí digo es que debemos incorporar una serie de medidas que son las que teníamos que haber tomado y que no tomábamos porque nuestra forma de ser es como es y es maravillosa y nos los hemos pasado muy bien, ¿no? Pero el lavado de manos tiene que existir. El compartir la comida a cuchara tiene que intentar disminuirse. Si estás con síntomas, no puedes ir. Intentar desaparecer. Ya, pero yo no he sido intentado ser. Por ejemplo, el tener, y sigo insistiendo, si tienes síntomas, no vayas a ningún sitio, no vayas a una comida, no vayas a trabajar. Tienes que Eso ocurre, hay gente que va con síntomas a comidas, a trabajar, y es lo que, vamos a ver, y lo que estamos viendo es eso. La mayoría de los que son muchos casos de golpe suelen ser comidas familiares, de familias que uno de sus miembros ha ido con síntomas a la comida. Entonces, eso se nos tiene que empezar a ver de forma natural, no hacerlo. Y si de esto aprendemos a hacer esas cosas, maravilloso. Madrid, 4 filas de barra, todos juntos. O sea, una pregunta que le quiero hacer a José Miguel. Para que los millones que llegan de Europa, a los que hacía referencia antes Javier, sean efectivos, es esencial la eficacia que tengan las administraciones públicas a la hora de gestionarlos. ¿Se esperan, José Miguel, reformas profundas en ese sentido? Deberían haberlas. Es que ese es el nudo gordiano de la administración pública. Es decir, la seguridad en la gestión de los recursos públicos no puede originar un inmovilismo. El caso más perentorio, el de la vacuna a nivel europeo, es decir, la Agencia Europea del Medicamento parece ser que va a reducir plazos de esos 3 meses aparentemente de la propia Comisión Europea a 3 días. Es decir, eso significa que tiene que haber procedimientos administrativos que sigan dotando de seguridad, pero obviamente no con el inmovilismo. Estoy de acuerdo que toda crisis es una oportunidad. Lo que es cierto es el tiempo en que tú tienes para adaptar esa oportunidad. Entonces pensemos en ese 25% del Producto Interior Bruto con personas detrás que puedan perder su empleo, que puedan cerrar sus empresas, si tienen tiempo de tener esa nueva oportunidad. Porque aquí lo que necesita es urgencia. Ha sido tan rápido la caída que lo que necesitamos es un rebote prácticamente en el mismo sentido. Bueno, pues mientras llega esa recuperación, los ERTE están actuando de salvavidas para miles de empresas y de trabajadores en Canarias. Más de 84.000 empleados siguen bajo su protección, pero en poco más de un mes, exactamente el 31 de enero, se extinguen. Todo parece indicar que se van a prorrogar, pero no está del todo claro si esa prórroga va a cubrir a todos los que lo necesiten. A la vuelta de publicidad, en tan solo 4 minutos lo vemos, lo averiguamos.
Seguimos en Fuera de Plano, en Televisión Canaria estamos hablando del empleo. Muchas empresas y trabajadores miran en el calendario la fecha del 31 de enero de 2021 porque significa que en pocas semanas finaliza el periodo de protección de los actuales ERTE. El Gobierno de España volverá a negociar con patronales y sindicatos una prórroga. ¿Qué se espera de esta nueva negociación? Se lo hemos preguntado al secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, buenas noches. ¿Usted está convencido de que el Gobierno de España va a prorrogar los ERTE todo el tiempo que sea necesario? Pero ya en la anterior negociación hubo muchas fricciones sobre su alcance y sus características. ¿Se van a prorrogar en las mismas condiciones que ahora o cree que habrá cambios significativos? Bueno, y primero yo creo que se van a prorrogar porque no hay otra salida. Es decir, hemos invertido mucho dinero en conseguir que la economía haya estado hibernando, yo creo que de una manera bastante exitosa, aunque por desgracia no todas las empresas. Y eso ha sido gracias a los ERTES, eso tiene una financiación europea que ha estado funcionando, por lo tanto yo creo que se van a prorrogar. La última prórroga de los ERTE se produjo in extremis el día antes de que se agotase la anterior normativa que los regulaba. Esta vez se va a negociar una prórroga sin límite de tiempo, es decir, ¿van a reclamar la vigencia de los ERTE mientras duren los efectos económicos de esta pandemia? Yo creo que ahora va a ser más fácil poder hacerlo. Nosotros lo venimos reclamando desde el mes de abril, que no se pusiera una fecha de caducidad, que no tuviéramos que entrar en una negociación corriendo siempre en el último segundo, a veces después del último segundo, pero en realidad a mí lo que me parece es que en esta ocasión que no sea temporal es bastante más fácil porque tenemos que ser mínimamente optimistas. Hay luz, yo creo que hay luz al final del túnel, creo que deberíamos de plantearnos esta como el final. Pepe, en Canarias hay unos 84.000 trabajadores en ERTE, el 10% de los de toda España. Además, la tasa de paro es una de las mayores del país. Entre trabajadores en ERTE y desempleados, el 40% de los trabajadores canarios está inactivo. ¿Va a exigir UGT medidas específicas para comunidades como la Canaria con una extrema dependencia del turismo? Bueno, las medidas específicas lo son en mayor medida para Canarias. Yo creo que de cualquier manera la economía canaria necesita diversificarse. Esta situación que tiene de que el único sector o el sector fundamentalísimo sea el turismo tiene grandes debilidades. No da empleo suficiente para todos los canarios, aunque sean momentos de crecimiento económico, como hemos visto en el pasado. Vamos a hablar de autónomos. Están pasando por sus peores momentos. Se calcula que el 89% de ellos va a acabar el año 2020 con pérdidas con respecto al año pasado. Y solo 1 de cada 5 autónomos ha podido incorporar a todos sus trabajadores. ¿Han faltado medidas para ellos? Bueno, sin ningún lugar a dudas han faltado más medidas para los autónomos, quizá también para el conjunto de los trabajadores de este país. Pero específicamente en el tema de los autónomos también hay que reconocer que es la primera vez en la historia de España que entran incluidos en los programas para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué pasa? Que los autónomos, en la medida en que se alarga el proceso, tienen muchísimas más dificultades para poder resistir porque hay algunos gastos propios de las empresas que nos han tocado. Va a haber que hacer con toda seguridad en el mes de enero, cuando volvamos a hablar de los ERTES, un debate que incluya a los autónomos para ver si también somos capaces de mantener esos pequeños negocios. En muchas empresas, a pesar de las ayudas de los ERTE, van a proceder a despidos porque aseguran que no pueden resistir. ¿Las ayudas concedidas hasta ahora acabarán siendo recursos públicos perdidos o hay planes para evitarlo? A partir de ahora creo que hay que ir tomando medidas para que las empresas no lastren aquellas cuestiones que pusimos en marcha al principio de la crisis y que ahora, si se caen, pues puede ser que sea muy ajustado el tiempo, la pandemia dura más de lo previsto, por tanto los créditos ICO hay que alargarlos, tenemos que encontrar acuerdos que permitan que la devolución no se empiece, incluso que algunas de estas empresas que tienen un futuro viable no solo no los devuelvan, sino que incluso puedan acceder a otros créditos para mantener la actividad, porque me parece que eso es esencial. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, gracias por atendernos, buenas noches. A ti, un abrazo muy fuerte, cuidaros. Bueno, pues parece segura la renovación de los ERTE a partir del mes de enero, pero la pregunta es si se va a hacer en las mismas condiciones que hasta ahora y a qué sectores, José Miguel, va a alcanzar la nueva normativa teniendo en cuenta la mayor afección de esta crisis en Canarias. ¿Crees que se van a aprobar medidas específicas para estas islas? Debería. Ya en el Real Decreto anterior a la última prórroga ya se estableció una disposición adicional en donde se decía que Canarias tenía que tener una atención diferenciada
no por un simple capricho político ni de designio divino, sino simplemente porque en el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ya tenemos ese tratamiento diferenciado por nuestra región ultraperiférica, pequeña dimensión, fragmentados y alejados del continente. Entonces, a partir de esa circunstancia, entendiendo que la política las decisiones en políticas pasivas de empleo, como es un expediente de regulación del ERTE, que a su vez lleva prestaciones, es de competencia estatal. Y es muy complicado para una competencia estatal designar determinados tipos de medidas desde el punto de vista autonómico. Lo deseable es que la estructura de ERTE fuera idéntica, ya no solo a esta, sino a la primera. ¿Por qué? Porque las circunstancias que garantiza que una empresa no cierre es, primero, no tener costes estando cerrada, y la segunda medida que no hay que olvidarse es seguir extendiendo, inundando el mercado de crédito para que el circulante, es decir, aquellos pagos a proveedores, la luz, el teléfono y el agua que tenemos que abonar mensualmente sin que nuestro mostrador esté abierto al público o en toda su dimensión, ahí que tengamos lo suficientes fondos como para poder sufragarlo. Por lo tanto, lo ideal, y esperemos que no se llegue al 30 de enero a las 12 del mediodía, sino que desde ya se abran las mesas de negociación, porque es innegable, que lo decíamos antes, esto no va a ser un disparadero espectacular de la economía el día antes al día después. Por eso, desde ahora hay que continuar negociando para la prórroga de esos expedientes de regulación. Javier, otra de las novedades de esta pandemia en el mercado laboral ha sido, desde luego, la regulación del teletrabajo. ¿Va a tener eso una incidencia relevante en las relaciones sociales, tanto en la oficina como fuera de ella? Es que es una de la gran revolución. Yo digo muchas veces que el virus ha adelantado el futuro. La revolución digital que ya vivíamos, la sociedad técnica en la que estábamos, por cierto, la revolución más importante de la historia de la humanidad, que la estamos viviendo, que nos ha cambiado nuestra forma de pensar incluso. Ese sería otro debate más largo, reflexionamos menos, de comunicar, nos cambian nuestros usos y costumbres, se ha extendido en una generación por todo el mundo y de forma transversal. Es la revolución más importante de la historia de la humanidad. El virus la ha anticipado todavía más, es decir, ha llegado ya. Teletrabajo no. Todo lo que significa digital en cuanto a relaciones incluso personales, el virus ha provocado que va a estar ya allí de una forma exponencial. ¿Cómo se sustancia en la economía? Claro, ahí está el problema. La economía, yo creo, ahí discrepo en parte. Tú dices, la lavadora volverá, el ciclo de la lavadora poco a poco a funcionar. Creo que la economía probablemente en muchos sectores no vuelva a ser como la hemos vivido hasta ahora. Entre otras cosas por lo digital, no solo el teletrabajo. Y segundo, porque habrá sectores que de esta crisis probablemente salgan muy tocados y que van a tener que reinventarse. Yo veo ahí una oportunidad como crisis, pero el cierre de un concepto de relación económica, laboral en la sociedad. Todas las crisis modifican comportamientos. No hay ningún sistema económico invulnerable. En el 29, sobreproducción, en el 73, precio de las materias primas, en el 2008, el otro día, sobreendeudamiento, y ahora problemas sanitarios, más en los que entre medio por procesos bélicos y demás. Y de todas han ido modificándose, y obviamente hay muchas de las profesiones y sectores que han desaparecido y se han reconvertido. Eso es innegable. Ahora bien, yo recuerdo expresiones en 2008 cuando decían: el sector de la construcción no va a levantar cabeza nunca. ¿Por qué? Porque fue sobre el sector de la construcción, con los niveles de sobreendeudamiento, en donde el ámbito inmobiliario no iba. Y ahora lo que le estamos pidiendo al sector de la construcción es que nos salve, es decir, que gran parte del negocio. Por lo tanto, hay una transformación adaptativa de la economía. Lo que sí es cierto es que va a modificar es la tecnología, eso ya va a modificar los sistemas productivos, como pasó en el siglo XVIII con la Revolución Industrial, es decir, el abandono del campo para la industrialización. Sí. Ahora va a aparecer, estamos en la cuarta Revolución Industrial, lo que se denomina así, y eso sí va a modificar comportamientos de oferta y demanda. Pero yo sí confío, vista la historia económica mundial, en la adaptación de las sociedades, es decir, ya la Organización Internacional del Trabajo ya vaticinaba hace tiempo que el 47% de los empleos van a desaparecer, justamente porque vamos a tener otro procedimiento. Y aquí simplemente, y con esto finalizo, ¿cuál es la base específica de la solución a todos estos problemas? Que
por decirla aparentemente sencilla, el conocimiento. El conocimiento es lo que te permite adaptarte. Es decir, aquellos países que tengan menos inversión en materia de conocimiento, los que tengan menos acceso de sus personas al ámbito universitario, a una formación profesional dual, probablemente son los que peor lo están pasando. Aquí España tiene una asignatura pendiente hace mucho tiempo, de investigación, desarrollo, de tecnificación, de apuesta por... Te iba a preguntar, Javier, porque Pablo Iglesias ha anunciado hoy que el Ministerio de Trabajo está estudiando la posibilidad de reducir la jornada laboral a 4 días a la semana. Según ha dicho el vicepresidente, esto podría favorecer la creación de empleo. ¿Es el momento de aplicar esta opción? Nuestro experto en economía sabe más que yo, seguro, pero me mojo. A ver, esto es como lo de subir impuestos en una época de crisis, de una dramática crisis. Economistas socialdemócratas, liberales, de cualquier signo, dicen que es una aberración. Hombre, en un momento así, una medida que puede entenderse favorable para el trabajador, yo sin ser experto en economía, creo que es un error mayúsculo. Con brevedad, José Miguel. A ver, cuando se redujo la jornada de 40 a 35 horas, era la misma intención. ¿Generó eso mucho más empleo? El empleo lo crea el crecimiento económico. Claro. Yo podría reducir a 4 días si me sube la productividad del trabajo. Que me da igual cuando trabajes, pero que trabajes mejor y que produzcas más. Y por lo tanto, ahí sí. Ahora, el tener 2, 3, 4 o 9 días, eso lo puedes hacer en economías con mucha rotación, en donde prácticamente las empresas tienen que estar 24/7 abiertas y produciendo. ¿Y me dejas comentar algo de lo que significa...? ¿Con rapidez? ¿Con rapidez? Sí. Sí, con rapidez, muy rápido. La investigación en España, una asignatura claramente pendiente. En el campo de las vacunas hay talento que sobra en los proyectos que hay en nuestro país. Es verdad que han desarrollado unas líneas tecnológicamente más complejas, pero el problema fundamental de que estén todavía como están, en la fase que están, es fundamentalmente de falta de recursos, de que la inversión en investigación sigue siendo algo de llanto. Investigar sigue siendo llorar en España. Y es lamentable porque el talento sobra. Sí, ¿sabes? Bueno, en tiempos de crisis es inevitable preguntarse cómo será la sociedad del futuro una vez que comencemos a ver esa luz al final del túnel. Tras el paso de una pandemia como esta, quizás lo más peligroso sea la huella que ha dejado en muchos de nosotros, no solo en lo sanitario, económico o laboral, sino también en nuestra propia forma de percibir la realidad en la que vivimos. Esa es la última parte de nuestro reportaje de hoy. El virus invade nuestras vidas, cambiando hábitos, alterando la normalidad. También nos asalta con interrogantes, aunque la pandemia nos deja lecciones. Aprender de ellas servirá para iniciar el camino hacia las grandes transformaciones. Cumplir medidas de protección incómodas, la limitación de la movilidad, los cierres de negocios, la pérdida del empleo y las sucesivas y a veces contradictorias órdenes de las autoridades han aumentado la tensión en la ciudadanía. Señor Bengoa, ¿cómo ha sido la gestión de España en estos meses de pandemia? ¿Ha funcionado? En España el primer confinamiento ha funcionado, porque se bajó de la famosa R de 3 y pico a 0,5, 0,6. Lo que no ha funcionado es el desconfinamiento. La segunda oleada deberíamos de haber invitado nuestro primer confinamiento. Hubiera sido más corto, quizá con los niños yendo al colegio, pero con un confinamiento severo, y ahora no estaríamos hablando de si hay que salvar las Navidades o no. Los vaivenes en la gestión de una pandemia que cogió por sorpresa al mundo, unida a la incertidumbre que genera, ha facilitado la expansión del discurso populista. Los populismos precisamente se nutren de momentos de incertidumbre, momentos de miedo donde la población de alguna forma muchas veces busca respuestas sencillas. Y ahí es donde aparece precisamente el fenómeno populista, discursos populistas, personas, políticos populistas que intentan dar una respuesta simple a problemas muchas veces complejos. Lamentablemente eso perdurará en la medida en que exista una situación de incertidumbre. La ciudadanía, cuando ve que vuelve a una situación medianamente normal, es menos proclive a caer en ese tipo de discursos. Los cambios tan apresurados y abruptos que hemos tenido que adoptar también pasan factura a la salud mental.
La OMS señala que dentro de 10 años será la primera causa de discapacidad en el mundo. Los expertos calculan que el 60% de los europeos muestra síntomas de fatiga pandémica. Bueno, la fatiga pandémica en realidad no es sino la suma de un conjunto de síntomas que aparecen en muchos trastornos, ya estaban aquí antes de que llegara la pandemia. Lo que pasa es que se resumen, se aunan en esta situación de confinamiento, de recesión, de limitaciones, de miedo ocasionado por la situación que vivimos actualmente. Está basado sobre todo en la falta de control del entorno. Pero todavía está por conocer el alcance de la erosión mental y emocional que nos dejará la pandemia. Las consecuencias en nuestra salud mental y emocional que puede traer la pandemia las podemos colocar en dos espacios diferentes de tiempo. Las actuales, que estamos viendo cómo personas están desarrollando fobias, están desarrollando preocupación, todo el entorno que pueda ser de miedo, por ejemplo, a salir a la calle. Y después las otras, que son las que en cierta forma tenemos que vigilar, especialmente son las que pueden ocurrir a largo plazo. Es decir, que estas fobias, por ejemplo, no desaparezcan, que la ansiedad se haya convertido en depresión, que las personas se sientan mal y que de alguna manera terminen encontrándose que, a pesar de que la pandemia ha pasado, la pandemia sanitaria, ellos siguen teniendo la pandemia en la cabeza a nivel psicológico. También están por conocer los cambios sociales que se producirán. Seguramente habrá un cambio, pero yo creo que no va a ser tan importante ni tan significativo y tan rápido. Los cambios culturales y de valores son más lentos porque se refieren a la estructura central del comportamiento. Se cambian en generaciones, no se cambia por acontecimientos que ocurran en un año. Seguramente nos olvidaremos pronto de lo que ha pasado. Jóvenes y coronavirus son términos que han tenido que acoplarse. Su peculiar mundo, ya de por sí complicado, se tiene que adaptar a marchas forzadas. Ana, te pillo saliendo de clase. ¿Normalmente sueles venir presencialmente a la universidad? Sí, ahora ya hemos adaptado la presencialidad a las aulas. Lo que sí es cierto que una semana vengo presencial, otra la sigo desde casa online. En estos momentos cursas tercer año de traducción e interpretación en la universidad. ¿Cómo son tus clases? La verdad que son bastante peculiares. Estamos separadísimos entre compañeros y claro, es lo que nos comentaba una profesora el otro día. Es muy peculiar hablar con ustedes y no verles la cara. Dice, me va a costar muchísimo aprenderme los nombres porque con la mascarilla no se me va a quedar. ¿Ves una mayor dificultad a la hora de recibir las clases telemáticamente? Sí. Primero ya por los problemas técnicos que pueden dar, se corta el micro, la cámara y ya no solo eso, sino por ejemplo yo estoy habituada a salgo de casa porque voy a la universidad a estudiar. Mi casa es para repasar los contenidos y para relajarme. El campus virtual se utilizaba mayoritariamente, si no plenamente, en la universidad de antes. Pero tenerlo que hacer como único instrumento de comunicación ha significado un reto muy importante. Básicamente, tiene el usuario alumnado en una universidad presencial es la socialización que hace. Entonces hay que recuperarlo porque es la esencia. No discutiría si salen más o menos preparados, discutiría que salen preparados de manera distinta, pero con herramientas y madurez suficientes para poder capear las posibles dificultades que se les presenten. No son los únicos cambios. Los estudiantes tendrán que prepararse para otras transformaciones, las que trae el mercado laboral con nuevas fórmulas como el teletrabajo. Carlos, en marzo aparece el concepto de teletrabajo. ¿Cuál sería tu valoración de este cambio en el modelo laboral? Lo primero que me gustaría puntualizar es que creo que lo que vimos en marzo no fue un teletrabajo real. Creo que se mandó a mucha gente de manera apresurada a casa, a trabajar como pudieran, con lo que tuvieran en casa, sin tener en cuenta las necesidades y las prioridades que se le tienen que dar al teletrabajo. Desde que se ha desbloqueado la situación de emergencia, muchas empresas han vuelto a llamar a filas, ¿no? A llamar a la oficina, probablemente por ese principio de desconfianza, de no ver lo que está haciendo el empleado, de no poder tener un control. En un primer momento hablamos de un teletrabajo ficticio, pero ese teletrabajo ya se ha regulado. ¿En qué consiste esta normativa, Carlos? Al final lo que se ha hecho ha sido plasmar unos cuantos puntos en un papel que se ha denominado Ley del Teletrabajo y creo que ha sido para no enfadar a ninguna de las dos partes. En el marco laboral, ¿qué beneficios podrían tener aquellos empresarios que optaran por poner en práctica este modelo de trabajo? La principal al final es dotar al equipo humano de que trabaje en un ambiente, en una atmósfera de trabajo donde se sientan felices, se sientan completos y por lo tanto estén más motivados y sean más productivos.
aunque no todo ha salido como se esperaba. Pese a lo atractivo que puede resultar la generalización del teletrabajo, también hay desventajas. Algunas de las desventajas psicológicas que puede tener el teletrabajo es que nos cambia los ritmos y los horarios. También necesitamos socializar con nuestros compañeros, romper la rutina de siempre estar en casa. También está el hecho de que tanto tiempo sentado en el mismo lugar, en casa, nos vamos volviendo más sedentarios. En casa están nuestros convivientes, estar todo el tiempo viéndolo. A veces no puedo desconectar de ese problema que me causó ayer, de eso que me dijo, esa conversación pendiente. Esta no es la primera pandemia que padece el mundo. La humanidad ya se ha enfrentado a otras enfermedades globales que dieron paso a transformaciones de calado en la sociedad. Las más relevantes fueron las epidemias de peste, las epidemias de viruela, de sarampión, de gripe, y afectaron evidentemente en primer lugar a la economía porque la elevada mortalidad reducía la población trabajadora, y la segunda cuestión, al cerrarse los puertos, pues impedían también la actividad, además de que los bajeles, los navíos, huían de todo puerto infectado para evitar la muerte, ¿no? En algunas epidemias, como las epidemias de hambre de 1721, afectaron a las estructuras de la propiedad, es decir, que muchos campesinos tuvieron que vender sus predios, sus pequeñas parcelas, para poder sobrevivir a la epidemia. El pasado puede ayudarnos a gestionar el futuro, un futuro en el que ya nadie descarta que otras pandemias volverán y que serán más frecuentes. Luis Suárez, coordinador de conservación de WWF España, deberíamos de preocuparnos por las pandemias producidas por el cambio climático. En el futuro, sin duda, vamos a tener que aprender a convivir con nuevas pandemias causadas por la destrucción de la naturaleza y el cambio climático, es decir, causadas por la acción del ser humano. Sabemos, por ejemplo, que hay todavía por descubrir entre 1 millón y 2 millones de virus en el medio natural, de los cuales hasta 800.000 podrían ser causantes de enfermedades para el ser humano. El cambio climático acelera esos procesos de destrucción. No hay más que pensar en la relación entre incremento de temperatura y periodos de sequía y grandes incendios forestales, pero también facilita la dispersión de las enfermedades. Vectores como pueden ser mosquitos o garrapatas que transmiten y transportan esas enfermedades están llegando cada vez a latitudes más septentrionales, más al norte, debido al incremento de las temperaturas. Y en el futuro vamos a tener cada vez mayor impacto, mayor frecuencia de esas enfermedades. La ciencia acabará con este coronavirus. Pero otros nacerán y se extenderán para generar nuevas pandemias. Evitarlas supone estar vigilantes y, sobre todo, priorizar nuevos valores y conductas que nos protejan. El cambio climático es un factor clave para la expansión de nuevos virus que podrían causar pandemias aún más letales que la COVID-19. Gracias a un informe internacional ya sabemos en qué lugares del mundo podrían surgir esas nuevas amenazas. Lo vamos a abordar en tan solo un minuto, a la vuelta de publicidad.
El calentamiento global provoca la mutación de nuevos virus y amplía su influencia. La comunidad científica da por hecho que volveremos a sufrir una pandemia como la del coronavirus, pero la pregunta es ¿cuándo y dónde se va a originar? Buscamos, Wendy, las respuestas contigo. El titular es que vendrán más pandemias en los próximos años. Así, además, lo señala la ONU en un reciente informe en el que además asegura que hay cerca de 1 millón de virus no estudiados y advierte que si no nos preparamos, en el futuro las pandemias surgirán con más frecuencia, se propagarán más rápido y harán más daño a la economía mundial. El organismo internacional añade que el 70% de las enfermedades emergentes de este siglo, como el ébola o el Zika, tienen origen animal. Y aunque ninguna ha llegado a convertirse en pandemia, nada impide que otras lo hagan si se dan las condiciones adecuadas. Condiciones que ya se estarían dando en algunos puntos del planeta. Un estudio de la Universidad de Sydney, publicado en Science, identifica los lugares donde es más probable que surja una nueva pandemia. Son aquellos donde la presión sobre la vida silvestre es mayor y tienen cerca ciudades hiperconectadas que ayudarían a una rápida transmisión mundial. El estudio sitúa estos puntos calientes en el sudeste asiático, las regiones del norte de América Latina y en el África subsahariana. Sobre esa posibilidad se ha pronunciado también recientemente Bill Gates. El multimillonario norteamericano pronosticó hace 5 años que el gran peligro para la humanidad, por delante incluso de un conflicto armado, era la propagación de un virus. Ahora vaticina que si hay mala suerte, la próxima pandemia llegará en 3 años y dentro de 20 como mucho, aunque confía en que si la humanidad consigue colaborar de manera rápida y global, sus efectos serán menos nocivos que los de la COVID. We should think in terms of platforms, diagnostic platforms, super cheap PCR can be done to have 10 times the testing capacity per day that we have right now. Those things will get developed and we'll do the simulations to make sure, okay, when the problem comes, how quickly can you connect this R&D capacity to these people who will be working on diseases like malaria and polio. Tanto Bill Gates como los científicos señalan que la mejor prevención para evitar nuevas pandemias pasa también por la lucha contra el calentamiento global. La recomendación es clara: el aumento de la temperatura o el cambio climático en los niveles de humedad propician la extensión de enfermedades que ahora están muy restringidas a regiones muy concretas. Y nos quedamos pues con ese titular que te comentaba antes, Miguel Ángel. Vendrán más pandemias en los próximos años y espero que esta vez no nos pille desprevenidos y estar preparados para evitarlo. Bueno, vamos a ver si se puede estar preparados o no. Se estima, fíjense, que existen más de 1,7 millones de virus no descubiertos en mamíferos y aves y miles de ellos podrían tener capacidad de infectar a las personas. El cambio climático y la erosión de los ecosistemas naturales podrían acelerar su propagación. ¿A qué tipo de amenaza, Amos García, nos enfrentamos? Pues fundamentalmente a un perfil de amenazas enorme. Una ligadas a procesos transmisibles frente a los cuales lo que es, no me gusta decirlo cambio climático, porque el cambio climático es un síntoma del calentamiento global. Es el calentamiento global que, como muy bien dijo el informe, pues lo que nos modifica es el nicho ecológico, por ejemplo, de los microorganismos y posibilita un marco de cambios, de mutaciones en los mismos. Otro problema, indudablemente, que tiene un impacto claro sobre el posible desarrollo de pandemias es la pobreza. La pobreza por todo lo que rodea el marco de la pobreza y también, evidentemente, porque en muy pocos metros cuadrados vive mucha gente en el contexto y hacinados. Y eso es otro elemento que facilita la diseminación de problemas. Otro es el hecho de que lo que en nuestro país llamamos la España vaciada, que significa el paso de las zonas rurales a las zonas urbanas buscando unas mejores condiciones de vida, que ha creado una red de ciudades dormitorios donde hay un porcentaje amplio de ciudadanos y ciudadanas que viven en condiciones hacinadas, pisos pateras, todos son una serie de elementos que nos sitúan en un contexto importante en relación a la posibilidad de desarrollo de pandemia por microorganismos transmisibles. Tenemos otro perfil de pandemia desarrollados con el nivel de progreso, como de obesidad, etcétera, etcétera, pero las que realmente pueden estar próximas y siguen el discurso que ha planteado Bill Gates están en relación a esos fenómenos que comentaba.
Es que no podemos olvidar que el debate a finales del 2019 eran los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay una agenda, sobre todo en el entorno europeo 2030, que justamente lo que limita y retrasa es justamente las modificaciones en el clima que modifiquen a su vez nuestros hábitos. Hablamos de animales, pero también hablamos de las migraciones de personas que se tienen que ir movilizando de un sitio a otro. La distribución de la renta al final, por eso es el objetivo número 1, el fin y erradicación de la pobreza. Entonces, al final esa va a ser la pandemia más peligrosa que hay que vencer. Y ese es el compromiso que al menos Naciones Unidas lo incorporan, los ODS, y que al menos era el compromiso de plantear esa Agenda 2030, te digo, antes del debate, antes era cabecera de noticias a finales del 2019, que obviamente por la urgencia ahora mismo de la pandemia ha desaparecido. Sí. Yo antes comentaba que en este primer mundo, en el mundo desarrollado, nos pensábamos imbatibles desde muchos puntos de vista, ¿no? Y que esta bofetada, este virus, nos ha devuelto a la realidad y nos ha hecho ver pues, que somos vulnerables, que tenemos una vulnerabilidad a veces insospechada por cualquier causa. Y una cosa, tú comenzabas el programa, Miguel Ángel, hablando, me lo he apuntado por aquí, dice, todo esto comenzó al menos, has dicho, el 8 de diciembre. Y me ha gustado lo de al menos, por eso me lo he apuntado. Porque es que no sabemos cuándo empezó, porque claro, ese es otro debate. Pero ese es el día que la Organización Mundial de la Salud... Sí, pero ¿dijo China la verdad? ¿Cuándo empezó esto? ¿Cómo empezó? Porque todavía hay muchas dudas de cómo surgió este virus. Yo no entro en ninguna teoría conspiratoria, pero las dudas se las tengo. Sobre todo porque hablábamos que China, precisamente, de libertad y transparencia, deja mucho que desear. Por tanto, ni sabemos cómo ha empezado esto. Imagínate el futuro, ¿no? Somos vulnerables. Les hago una última pregunta, nos queda un minuto prácticamente, pero para evitar nuevas pandemias sería decisivo contar con una red de alertas más desarrolladas y protocolos comunes a nivel mundial. Sin embargo, durante esta crisis cada país ha jugado un poco por libre, cada uno ha ido a su manera. ¿Estamos abocados, Eli, a un nuevo caos si se produce otra pandemia? ¿Qué deberíamos aprender de esta? Yo creo que tenemos que aprender. Con brevedad, 30 segundos le doy a cada uno. Tenemos que aprender que efectivamente hay unas medidas que tenemos que tomar todos, que ya lo hemos comentado durante todo el debate. Y lo segundo es, a nivel hospitalario, crear circuitos, protocolos que ya estén marcados y que estos hospitales de tercer nivel que están para agudos, para tratar, tengan inmediatamente estructuras donde tú puedas mandar a pacientes convalecientes para que no sobrecargues todo el sistema sanitario. ¿Qué tenemos que aprender? Yo creo que organismos como la propia Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud ser más determinantes a la hora de establecer protocolos, porque lo que sí hemos comprobado es que las erráticas decisiones en materia de protocolos es lo que ha hecho que también la ciudadanía no sabía muy bien qué hacer. Javier. Pues yo creo que la sociedad civil, los expertos sanitarios, economistas, científicos, yo creo que mejorarían la situación, que aprenderían de todo esto y habría soluciones. Mi gran duda y mi escepticismo viene porque los políticos son los que no reman. Los que más tienen que aprender. Amos, en 10 segundos eres capaz. ¿Qué tenemos que aprender de esto? Disciplina. Fundamentalmente disciplina. La ciudadanía tiene que ser consciente de que hay que asumir la responsabilidad que tenemos en relación a numerosos problemas de este tipo. El sistema sanitario tiene que estar sólidamente financiado, no puede permitirse recortes en el sistema sanitario. Nos quedamos. Y me quedo ahí. Nos quedamos ahí. Señores, muchísimas gracias. Javier Gallego, Amos García, José Miguel González, Elizabeth, muchas gracias por estar aquí con nosotros y muchísimas gracias por haber estado ustedes al otro lado de la pantalla. Que tengan una muy feliz noche y nos volvemos a ver el jueves que viene aquí en Fuera de Plano.